¿Estás pensando comprarte o actualizarte un dron chulo para pasar el rato y tener un poco de diversión o hasta mismo para uso profesional iniciante? Y como piloto recreativo que soy y que conozco este tipo de drones de consumo, te digo que debes tener cuidado, que hay reglas nuevas para estos drones, en especial en Europa y Estados Unidos, que entraron en vigor ya a finales del 2020. Estas reglas se aplican especialmente a los drones que son utilizados con fines recreativos o de ocio y hasta profesional iniciante, como lo dije antes. No a los que se usan para actividades profesionales completas o comerciales o de uso gubernamental, porque este tipo de drones no los tienen todo el mundo por el hecho que son drones costosos y con permisos especiales para adquirirlos. Y además son controlados, digamos así, en otras maneras y circunstancias. Según las nuevas normativas, los drones de consumo deben tener ciertos requisitos de seguridad, registro, formación y operación, y todo esto va a depender de su peso, velocidad y características. Y para clasificar los drones de consumo hay 5 categorías distintas basadas en el riesgo que pueden representar para la gente y edificaciones o estructuras en espacios abiertos. Estas categorías se llaman C0, C1, C2, C3 y C4. Y cada una tiene sus propias reglas específicas de diseño, identificación, etiquetado y certificación. De cualquier manera, te dejo un video aquí arriba a tu derecha que lo hablo un poco más detallado. Aparte de las etiquetas de categoría CE, también será obligatorio el uso de Remote ID y te dejo un video arriba a tu derecha que lo hablo un poco más amplio y sencillo. Ahora bien, si vas a comprar un dron de consumo nuevo a partir de ahora, este año 2023, asegúrate de que venga con una etiqueta de identificación de clase C que indique a qué categoría pertenece. Porque si no tiene esa etiqueta y lo compraron antes, como el 2022, para atrás, pues tendrás prohibiciones de usarlo si estás en Europa y Estados Unidos, así como también no tenga un dispositivo activo conocido como Remote ID. Ahora, para los que tengan un dron del 2023 sin la etiqueta de identificación de clase C y sin Remote ID, solo podrá ser usado en áreas remotas donde no hay gente ni edificios alrededor con la respectiva autorización y permiso de la localidad, y solamente podrá volar hasta una altura máxima de 120 metros, aunque no tenga la etiqueta, porque por firmware será implementado, como en el caso de los drones Mini DJI más recientes, como el Mini 4 Pro y las versiones Mini 3. Lo vuelvo a resaltar, tal como te dije en el video que te recomendé que vieras anteriormente, y esto que acabo de decir, los que son C0 e inclusive parece que C1, y si estoy equivocado, corrígeme en los comentarios abajo, que ya estarán parametrizados con actualizaciones de firmware y ya vienen de fábrica con esta limitación de volar hasta 120 metros de altura de donde lo despegaste. Es decir que también los drones con etiqueta de identificación de clase también ya vienen equipados con este sistema de identificación remota conocido como Remote ID. Y atención, porque esto podría decirse que muchos de los drones de consumo que se están vendiendo tanto nuevos en tiendas como usados ahora mismo, especialmente que no es de la marca DJI, podrían quedar obsoletos o simplemente ilegales. Mucha atención con esto para que no pierdas tu dinero. Te pongo como ejemplo este Fimi X8 SE 2020 que quedará ilegal en Europa y Estados Unidos ahora en el 2024, y te dejo un video arriba a tu derecha sobre este tema con este Fimi. Aunque se podrá comprar un módulo de identificación remota externo para instalarlo en el dron, claro, y se podrá obviamente adaptar. Pero aquí hay que estar con mucha atención porque infelizmente no todos estos dispositivos externos Remote ID son compatibles con cualquier dron. Aparte que dichos dispositivos externos también tendrán que estar aprobados por la entidad u organización encargada del espacio aéreo de la localidad. A partir del 1 de enero de 2024 solo se permitirá la operación de drones que tengan un sistema de identificación remota actualizado con el número de registro del operador del UAS. Un detalle interesante que quiero decirte como adicional a todo esto, y es que los estados o regiones pueden decidir en qué zonas geográficas la identificación remota no es obligatoria. Todo esto está muy avanzado.
Lo malo, y así pienso yo y lo he dicho en mis videos, que cualquier persona podrá detectar la información de identificación remota a través de una app especializada en sus smartphones. Así que no hay manera de pasar desapercibidos en el aire, pero violando en cierta manera nuestra privacidad y hasta la seguridad de nuestro dron. Esta es la nueva forma que supuestamente es para asegurarnos de que los drones se utilicen correctamente. Tus comentarios abajo. En fin, es súper importante que te informes bien antes de adquirir un dron de estos de consumo y asegúrate de que cumpla con todos los requisitos de la normativa europea de drones y de Estados Unidos si te encuentras ahí a partir del 1 de enero del próximo año 2024. En los que viven en otros países pueden estar más relajados, digamos así, con más libertad y sin complicaciones. Pero atención, porque podría pronto usar estos modelos nuevos de normativas de AESA en Europa y el FAA de Estados Unidos en los demás países. Así que nunca está de más en que te informes bien y te evites problemas, como también estés atento por si vas a Europa o Estados Unidos a volar tu dron. Si estás pensando entonces en convertirte en piloto recreativo de drones de consumo, o que ya lo eres, pero quieres estar actualizado en los cambios en este mundillo de drones de consumo, recuerda que es importante seguir las reglas y también importante tomar el curso de formación adecuada. Este curso de formación variará dependiendo del nivel de riesgo asociado a la categoría de operaciones en lo que quieran volar. Estas categorías, si no lo sabes, se conocen como categorías abiertas y se dividen en A1, A3 y A2. Volar con responsabilidad es la clave para disfrutar al máximo esta emocionante afición, aunque se nos pone difícil, en especial en España, que entiendo que ahí, entre la burocracia y la ignorancia de quien pone las leyes, son personas prácticamente sin conocimiento sobre esta materia, están prácticamente privando aún más para quien ya por sí siempre ha cumplido y ha respetado las actuales normativas. Mis amigos los españoles, o quien tenga una opinión sobre esto, coloque sus comentarios abajo, que me gustaría saber de ustedes mismos de qué piensan sobre esto que acabo de decir. Volar legal por ocio y diversión nuestro dron es nuestra responsabilidad si queremos seguir en nuestro mundo. Así evitamos de volar ilegalmente para que nuevas leyes y normativas sigan aumentando. Tu canal, mi canal, el canal de todos, Joseph Channels, y para quien no lo sabe, mi nombre, José Carlos. Brevemente vengo con más y buenos vuelos, responsablemente.